Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Hoy, 25 de julio, celebramos la fiesta del apóstol Santiago. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Para distinguirlo de Santiago el Menor, el hijo de Alfeo, que también formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Santiago, al igual que su hermano Juan, eran pescadores. Jesús pasa a orillas del lago de Genezaret y ve a los dos hermanos y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Santiago y Juan, dejando las redes y a su padre Zebedeo, siguieron a Jesús. Estos dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, formaron parte de la lista de los 12 apóstoles. Estos hermanos Santiago y Juan, juntamente con Pedro, eran los 3 apóstoles más privilegiados de Jesús. Y de hecho, hay acontecimientos en la vida de Jesús en los cuales solamente hizo partícipes a estos 3 apóstoles. Uno de ellos, cuando Jesús curó a la suegra de Pedro. Otro, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, aquella niña de 12 años. Otro episodio es en la transfiguración, cuando nuestro Señor en el monte Tabor se transfigura en presencia de Pedro, Santiago y Juan, y su ropa se pone resplandeciente, blanca como la nieve, su rostro resplandeciente como el sol. Y otro episodio en el que Jesús les hace partícipes a estos 3 apóstoles es en Getsemaní, la oración en el huerto antes de que Jesús sea arrestado. Estos 2 apóstoles, Santiago y Juan, privilegiados de por sí. Y hoy escuchamos en el Evangelio que la madre de ellos, que se llamaba Salomé, le pide a Jesús que le conceda a ella el privilegio de que sus 2 hijos se sienten uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Y Jesús responderá: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Y Santiago bebió
el mismo cáliz de Jesús, porque Santiago fue el primero de los apóstoles que fue pasado por la espada. En el año 44 el apóstol Santiago fue mandado decapitar por el rey Herodes. Y por tanto el apóstol Santiago bebió el mismo cáliz de Jesús. En cambio Juan fue el único que no pasó por el martirio, porque todos los demás apóstoles pasaron por el martirio, excepto Juan, y Juan fue el último de los apóstoles en fallecer. Jesús da una enseñanza ante el hecho de que estos dos hermanos están pidiendo privilegios. Jesús les dice: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Santiago hizo caso a estas palabras de Jesús y se dedicó a servir, y su principal misión la llevó a cabo en España, porque él es el evangelizador de España. Y de hecho, en Santiago de Compostela se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Miles de peregrinos cada año peregrinan hacia Santiago de Compostela, haciendo el famoso Camino de Santiago, hasta llegar al santuario, la catedral, donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. ¿Qué enseñanza la que nos da Jesús? Él nos propone el poder no como dominio sobre los demás, sino como servicio a los demás. Todos aquellos que tenemos un cargo de autoridad, regularmente utilizamos nuestro cargo para tener dominados a los demás. Y solemos decir: aquí el que manda soy yo. Yo tengo la sartén por el mango. Jesús contrapone dos estilos de autoridad diametralmente opuestos: mandar dominando, o bien servir sin esperar nada a cambio, sin estar pasando factura a las personas a quienes servimos. El primero era la idea original de los apóstoles, tener ese privilegio de que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y el modelo habitual de la sociedad civil también es este: el poder para dominar. En cambio, el segundo modelo es modelo de autoridad que Jesús quiere para sus discípulos y él mismo lo practicó. Ante tan sorprendente y paradójica doctrina, Cristo se pone a sí mismo como motivación y ejemplo vivo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Y Jesús no se quedó en palabras, aun sabiendo que Él era el Señor y que el Padre había puesto todo en sus manos. Entiende y practica su autoridad como servicio amoroso a nivel humilde. Así, por ejemplo, en la última cena, Jesús lava los pies a sus discípulos, una tarea que solamente la hacían los esclavos. Y Jesús, al lavar los pies a los discípulos, les dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y efectivamente lo soy. Si yo, siendo el maestro y el señor, he lavado los pies a los discípulos, vayan y ustedes hagan lo mismo. Es una llamada
a todos los fieles seguidores de Jesús, a todos sus discípulos. En el lugar jerárquico en que nos encontremos, Jesús nos llama a seguir su ejemplo de servicio a los hermanos. Imitando el modelo que es Cristo, el amor servicial a los hermanos llegará incluso a la donación de la propia vida como expresión máxima e insuperable de amor. Programa sublime, radical y exigente que manifiesta la plena y permanente solidaridad con los hombres. Una vida que así culmina en el acto supremo de servicio al reino de Dios. Incluso la muerte de Jesús es un servicio a la humanidad que necesita ser redimida. Hermanos y hermanas, Jesús, con su predicación y más con su propio ejemplo, Él nos mostró que todo aquel que tengamos un cargo de autoridad no es para dominar, sino para servir. Dijo también Jesús estas palabras: ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. La lección que Jesús nos enseña a la iglesia, al pueblo, a la jerarquía, es que la comunidad creyente está al servicio del reino de Dios en el mundo de los hombres, y no para buscar la gloria, menos aún los intereses temporales. He ahí, hermanos y hermanas, que el mejor testimonio de la comunidad creyente en medio de nuestro mundo y la auténtica novedad que nos da Jesús será volver a las fuentes del Evangelio, es decir, a la persona y doctrina de Jesús, quien se hizo servidor de todos. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Que nosotros imitemos el ejemplo de Jesús, no buscando ser servidos, sino servir.